de instrumentación industrial del quinto semestre. Voy a iniciar el video de hoy un poquito más temprano, ya que el día de ayer estuvieron presentándose algunos problemitas con el internet. Si se fijaron en la clase de ayer, se me interrumpió cerca de 3 veces el video, entonces tuve que reiniciar, dejar grabado lo que tenía y volver a continuar donde me había quedado. Entonces hoy decidí empezar un poco más temprano para tratar de sacarle la vuelta a esas fallas del internet que no están, eh, pues que no están contempladas. Y acerca de pues lo que sería la actividad acerca de la clase de ayer, pues es de un solo video, ¿verdad? Aunque salió en 3 partes, pues la actividad los comentarios que les encargo acerca de los videos, pues es solamente del día de ayer, aunque sean 3 secciones, pues es la misma clase. Bien, vamos a continuar con la temática que estábamos llevando acerca de lo que son el manejo de los timers. Entonces vamos a continuar viendo el procedimiento de lo que es el manejo del timer. Vamos a iniciar aquí con abrir el programa nuevamente. Hay que localizar el icono. Hay que recordar que el icono es la escalera de que está por aquí en medio. Vamos a seleccionar para abrir el programa. Entonces, una vez que abrimos el programa, vamos a marcar el inicio el inicio de la configuración del ejemplo. Entonces, seleccionamos nuevo proyecto. La hoja en blanco, nuevo proyecto. Se abre nuevamente el menú de diálogo para localizar el controlador. El controlador pues es el Micrologix 1000 DH485. Ahí está. Entonces, ya que lo seleccionamos, le damos clic en aceptar. Buenos días. Les decía que empecé la clase un poco más temprano porque ayer tuve problemas con el internet. Entonces vamos a empezar un poco más temprano. El video de ayer les decía que se me cortó varias veces. Entonces vamos a empezar un poco más temprano. Entonces voy a usar el mismo ejemplo que teníamos hecho ayer. Voy a ponerme en línea con el equipo. Me preguntan si quiero salvar los cambios porque acabé de abrir una hoja en blanco. Le voy a poner que no quiero salvar esos cambios. Aquí ya estoy en línea con el ejemplo que teníamos ayer. Ya está el PLC en modo room. Como vamos arriba a la parte izquierda, estamos en modo room. Ya estamos en línea. Entonces vamos a observar el diagrama que teníamos elaborado el día de ayer. Entonces, repasando lo que vimos ayer, al activar el timer, el contacto que es tipo relay se activa y se desactiva de manera instantánea.
¿Qué pasa con el contacto DN? Contacto DN, que es el bit, digamos el estándar normal del retardo de tiempo, tiene que esperar a que cuente el retardo, que son 15 segundos, para cerrar. Ahí ya cerró. Y el retardo solamente al momento que energizamos la bobina. Ya cuando apagamos la bobina en timer, vamos a apagarla ahí, se regresa a su estado normal de manera instantánea. Esa es la característica del funcionamiento. Y luego el contacto del timer timing, pues podríamos, igual que ayer, resumir la operación en que cambia de estado solamente si hay conteo. Entonces energizamos, cambia porque está contando el timer. Cuando llega a su preset deja de contar, entonces se regresa a su estado normal. Ahí está. Regresa a su estado normal, entonces el otro switchea y al final, si recordamos, mencionaba de que todos los contactos deben de regresar a su estado normal. El TT regresó ya antes de tiempo, ya está en su estado normal, faltan los otros dos de regresar. Al apagar la bobina van a regresar a su estado normal. Ahora el siguiente paso es visualizar este ejemplo, pero visualizar este ejemplo, pero ahora con contactos cerrados. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos fuera de línea y modificar los contactos, ¿sí? Para que este ejemplo que estamos aquí realizando lo podamos hacer eh, pero con el otro juego de contactos. Entonces vamos a cambiar estos contactos. Si recordamos, pues hay que usar esta herramienta para hacer el cambio. Entonces estamos modificando para eh, poner contactos normalmente cerrados. Entonces ahí ya tenemos la modificación y vamos a cargar el ejemplo nuevamente, así como está modificado. Cargamos. En el cuadro diálogo pues me piden establecer pues el que el ejemplo va a sufrir alguna modificación. Entonces vamos a cambiarle aquí. Luego me están confirmando la operación de que este proyecto va a ir al PLC, y aquí está, vemos que tienen las mismas características del software que abrí con el PLC. Lo ponemos que sí. Luego me dice que el procesador está en modo run. Entonces hay que recordar que en modo run no podemos cargar un programa. Entonces hay que sacar el procesador y cambiarlo o switcharlo al modo de programación para continuar. Le ponemos que sí. Y entonces ahí ya arranca el ciclo de carga y se está cargando el programa. Y ahí se terminó de cargar. Y ahora nos piden que si queremos regresar al modo run, pues sí, para verificar el funcionamiento del circuito. Entonces me dice, ¿quieres ponerte en línea? Pues sí, también. Y ahí ya estamos en modo run, ¿sí? Y estamos también en línea.
Pues vamos a ver ahora nuevamente el funcionamiento del programa. Entonces, no, vamos a observar lo que es el funcionamiento del contacto tipo relay. Vemos que ahora el contacto tipo relay es un contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando nosotros energicemos la bobina, pues vamos a ver que al energizar la bobina del timer, cerramos el switch. Este contacto va a energizar la bobina y entonces el contacto del timer tipo relay de inmediato va a switchar. O sea, ahora en normal cerrado, lo que va a hacer es abrir. ¿Sí? Sí. Energizamos, de inmediato se abre. Desenergizamos la bobina del timer y de inmediato regresa a su estado normal, que es la posición de cerrado. De hecho, pues todas las cargas vemos que como son de contactos cerrados, todas están activadas al estar referidas a un contacto normal cerrado. Entonces, si nosotros energizamos, como es una operación en el primer renglón, el contacto N es tipo relay, pues de inmediato switchea para abrir. Ahora vamos con el contacto temporizado, que está marcado como DN. Si nosotros cerramos el switch arriba, ese contacto no cambia, no abre. ¿Cuándo va a abrir? Cuando termine el conteo. Al llegar al preset del conteo, entonces este contacto va a abrir. Ahí se cumplió el preset y ahí está abriendo. ¿Qué pasa si le quitamos el voltaje a la bobina del timer? Al quitarle el voltaje a la bobina del timer, el contacto temporizado va a regresar de manera instantánea. Ahí está. Quitamos el voltaje y regresa a su estado normal de manera instantánea. Entonces, el contacto DN es el que va a responder al conteo. Y el EN, pues es tipo relevador. Ese no tiene retardo de tiempo. Termina el conteo de 15 segundos y regresa a su estado, o más bien lo ejecuta el cambio. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en observar el TT, que ese siempre es el contacto más difícil de apreciar, pero les decía, pues se puede abreviar el funcionamiento simplemente visualizando de que mientras hay conteo cambia, si no hay conteo no cambia. Entonces, si nosotros energizamos, va a empezar el conteo, entonces cambia. Cuando llega el preset, al cumplirse el preset, como ya no hay conteo, se regresa al estado cerrado. O sea, cambió solamente mientras hubo conteo. Y al apagar el relevador, todos los contactos regresan a su estado inicial, nada más que se regresó antes. Ahí está. Bien, entonces ese es el accionamiento de este contacto. Eh, o de estos contactos para el timer on delay, viéndolos ahora desde el punto de vista normal cerrado. Ya los vimos operando como normalmente abiertos. Estamos viéndolos ahora en funcionamiento como normalmente cerrados. Vamos a hacer uso de este mismo ejemplo para ver el funcionamiento del timer off delay, viendo sus características. Entonces lo que requerimos es hacer un ajuste o modificación de este programa para poder visualizar el timer of delay. Entonces vamos a ir a la presentación.
Y de ahí de la presentación vamos a retomar los ejemplos que estábamos viendo. Aquí está el ejemplo que estamos realizando ahorita, es el que acabamos de modificar a cerrados, y ahora requerimos utilizar el ejemplo para tener la función del timer TOF, que es la siguiente la siguiente sección, ¿verdad? Ver el funcionamiento del timer TOF, ¿sí? Entonces va a ser básicamente pues el mismo ejemplo, ¿verdad? Una entrada, tres contactos del timer, vamos a tener ahí pues la bobina del timer TOF y las tres salidas, ¿sí? Entonces es el ejemplo que queremos realizar. Entonces vamos a hacer el ajuste o la modificación para ver el ejemplo anterior que teníamos, verlo en ese modo. Entonces necesitamos volver a configurar aquí los contactos. Entonces hacemos la modificación de la instrucción y ahí ya nos queda hecho el primer ajuste. Y el segundo ajuste pues es usar la bobina de TOF, ¿sí? Ese es el otro ajuste. Usar la bobina de TOF en lugar de la bobina de TOM que tenemos ahorita seleccionada para ese programa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el reemplazo del TOF por el TOM. Bien, pues ahí estamos ya haciendo la sustitución para manejar el timer TOF. Si recordamos el funcionamiento de un timer off delay, eh, un timer con retardo off delay es un timer que su función es que al energizar su bobina, los contactos cambian de manera instantánea. Pero en el apagado inicia el conteo para regresar a su estado normal. Aquí también en el timer TOF tenemos los contactos auxiliares que mencionábamos. Y lo que acabo de mencionar el accionamiento del contacto es acerca del contacto temporizado, el DN, que está marcado con el bit DN. Y los contactos EN y TT también son auxiliares y funcionan exactamente igual que en el caso anterior con el timer TOM, al ser contactos de tipo auxiliar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es enviar el ejemplo, así como lo tenemos ya configurado, enviarlo hacia el PLC. Nos piden tomar un nombre para el programa, le ponemos el mismo nombre para hacerlo un poco más rápido. Y nuevamente la comparación, qué software estoy abriendo o qué parte del software estoy abriendo, la referencia, y hacia dónde quiero enviar, qué referencia estoy enviando para el PLC. Esto es importante porque
pues puede ser que hayamos abierto una sección de programación de un PLC que no le corresponde, entonces aquí te está indicando qué es lo que estás haciendo. Ah, bueno, si son los mismos datos, pues está bien. Entonces dice, ¿estás seguro que quieres proceder a la descarga? Pues le ponemos que sí. Luego, nuevamente, como el PLC se quedó en modo room, nos preguntan si queremos switchar o regresar el PLC al modo de programación para poder cargar. Ponemos que sí. Ya que se switchó, inicia el ciclo o el proceso de carga. Ahí está el proceso de carga finalizado. Ya que terminó la carga, me preguntan si queremos regresar el PLC al modo room, pues le ponemos que sí. Y nuevamente me preguntan si queremos ponernos en línea para verificar el funcionamiento del programa en el monitor, pues sí. Ahí estamos nuevamente en línea. El PLC está en modo room. Estamos en línea. Entonces vamos a observar el funcionamiento del programa. Entonces ahí en el funcionamiento del programa pues ya tenemos marcados las largueros en verde indicando que estamos en modo room. Vamos a activar el switch de la entrada que tenemos configurado como la entrada 0. ¿Qué es lo que vamos a observar al hacer la activación del interruptor? Cuando cerremos el interruptor se va a energizar la bobina del timer y el contacto que opera en modo relay se va a energizar o va a cambiar de estado inmediato porque sigue siendo un contacto auxiliar y sigue siendo tipo relay. Ese contacto va a funcionar exactamente igual, tipo relevador. Entonces ahí se activa al activar la bobina y se desactiva cuando desactivamos. Sigue siendo auxiliar tipo relay, pero ahora aplicado a un TOF. Ahora, ¿cómo funciona el contacto temporizado, el DN? El contacto DN va a cambiar de estado cuando energizas la bobina. Entonces, si energizas la bobina, cambia para cerrar, instantáneo. Pero hasta que tú apagas el relevador, aquí lo voy a apagar, o sea, que apagas la bobina del timer TOF, es cuando empieza el conteo del timer. Ahí empezó el conteo. Ahí está contando cuando apague la bobina. Y cuando termine el conteo, se regresa a su estado normal. Vamos a verlo nuevamente. Lo que quiero que vean es el conteo. Entonces voy a switchar para activar. Se energiza la bobina, el timer, y el contacto temporizado cambió de inmediato. Ahí está, cambió de inmediato el contacto de N. Pero el timer no contó. Y ahorita cuando apague la bobina, ahí lo voy a apagar. Voy a abrir el switch para apagar la bobina del TOF. Y ahí va a empezar el conteo. Ahí está contando ya. Entonces, ahí empezó el conteo. Y cuando termine el conteo es que va a soltar este contacto. Si ven el tipo relevador, energizamos y cerró. Apagamos y apagó. Pero el DN tiene que esperar a que termine el conteo para regresar a su estado normal. Este es el contacto temporizado, digamos, de operación regular, el contacto normal de un TOF. Entonces, cuando energizas, no hay retardo y no hay conteo. Y cuando apagas, no se regresa porque está esperando que termine el conteo. Al terminar el conteo, regresa a su estado normal. Entonces ahí está en 11, 12, al llegar a 15, regresa a su estado normal. Ahora vamos a observar el otro contacto auxiliar, el contacto auxiliar TT. Ese contacto decíamos, la manera abreviada de hablar de él. Si tú
energizas la bobina, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay conteo. Este contacto cambia de estado solamente cuando hay conteo. Entonces, si yo energizo el timer ahí arriba, ese contacto no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque el timer no está contando. Va a cambiar mientras esté contando. Entonces, como no hay conteo, no pasa nada, no cambia. Ahora, ¿cuándo empieza a contar el timer top? Cuando le quitas el voltaje a la bobina. Cuando apagas el voltaje de la bobina del timer top, en ese momento es cuando va a cambiar este contacto, porque ahí va a empezar el conteo. Al empezar el conteo ahí, al apagar la bobina, empieza el conteo, entonces aquí es donde cambia. Entonces ahí voy a apagar y aquí cambió el TT porque empezó a contar el timer. Y cuando llega a su preset de 15, como ya no está contando, se regresa a su estado normal, el contacto TT. Entonces vamos a ver, cuando termine su conteo, se regresó a su estado normal. Entonces ese es el funcionamiento, la operación del timer TOF y sus contactos auxiliares. Entonces, los contactos auxiliares son el EN y el TT y funcionan igual tanto para el timer TON como para el timer TOF. Funcionan de igual manera, sirven para, digamos, la misma consideración. Uno es tipo relay y el otro te avisa si el timer está contando, así por decirlo de manera abreviada. Te avisa si hay conteo o no hay conteo. ¿Sí? Entonces, esa es la condición. Entonces, vamos a hacer la misma secuencia que hicimos para el timer on delay para poder visualizar cómo trabajan los contactos del timer top, eh, cómo trabajan, pero como el modo normal cerrado. Entonces vamos a modificar para el timer top los contactos en normal cerrado. Bien, entonces pues nuevamente vamos a sacar el PLC de línea y hacemos la modificación de los contactos. Vemos el tipo de instrucción, sustituimos la verificación que hace el contacto ahora para hacer el otro modo de operación. Y ahora pues nos van a quedar los tres contactos como cerrados. Y ahora que ya los tenemos como cerrados, pues vamos a nuevamente a enviar el programa a cargar. Mandamos cargar. Nos marcan que nuevamente pues hagamos ahí el número el nombre del programa, el número del proyecto. Vamos a ponerle que sí queremos modificarlo. Luego otra vez, pues lo que estamos haciendo es que estamos trabajando eh, en la ventana de programación para el DH485, que me dicen, ¿lo quieres enviar ese programa al DH485? Pues sí, está correcto. ¿Estás seguro de que deseas enviar al procesador la descarga? Pues sí. Ahora pues nos aparece que otra vez, como lo dejamos en run el PLC, pues sí, me pregunta nuevamente que si quiere switchar el PLC al modo de programación para continuar. Pues sí, porque en modo run no se puede cargar el programa. Entonces ahí ya empezó el ciclo de carga y ahí finaliza. Y luego nos pregunta si queremos regresarnos al modo run. Pues sí. Y ahí ya el PLC se switchó al modo run. Y ahora me preguntan si quiero ponerme en línea para verificar el programa. Pues le ponemos que también. Y ahí ya vemos que el PLC está en modo run y estamos en línea.
y ahí vemos que ya el programa lo estamos visualizando en funcionamiento. Entonces ahora tenemos que los tres contactos o los 3 bits de contacto que estamos usando del timer, los tres están como normal cerrados, entonces pues las cargas todas de inicio están activadas. Entonces el paso que sigue es activar la bobina del timer. Nuevamente vamos a observar el contacto auxiliar tipo relevador, LN. Como es tipo relevador, aunque le pertenece el timer TOF, va a funcionar como tipo relevador. O sea que si nosotros energizamos la bobina del timer, ese contacto de inmediato abre, ¿sí? De inmediato cambia para abrir. Es tipo relay, sigue siendo auxiliar tipo relay. Luego vamos a observar el contacto temporizado de N. En el arranque, ese contacto, cuando energizamos la bobina, ese contacto de inmediato se abre. ¿Por qué? Porque el retardo es hasta que apagas. Entonces ahí voy a apagar arriba y ese contacto no va a regresar hasta que no termine el tiempo de conteo. Entonces ahí está el timer contando y cuando finalice su conteo va a regresar a su estado normal el contacto temporizado. Ahí está ya, ahí ya acaba de regresar a su estado normal. Vamos a verlo nuevamente. Cuando energizamos la bobina del timer, el contacto temporizado de N no tiene retardo, es instantáneo. Y cuando apagamos, es cuando aparece el retardo. Entonces, al apagar ahí, no regresó, porque está esperando a que termine el conteo de retardo de tiempo. Entonces, una vez que termine el conteo de retardo de tiempo, el contacto va a regresar y la salida se enciende nuevamente. ¿Sí? Entonces, esa es la operación o la función que hace los contactos del timer TOF. ¿Sí? ¿Qué pasa con el contacto auxiliar TT? Contacto auxiliar TT, ¿cómo es que funciona? Si nosotros energizamos la bobina del timer, ahí todavía no hay conteo en el encendido, por lo tanto este contacto TT auxiliar no cambia, porque no hay conteo. Cuando nosotros apaguemos la bobina del timer, al apagarla, es cuando el TOF empieza a contar. Y como ya empezó a contar, pues cambia de estado. Ahí ya cambió de estado porque empezó a contar. Y cuando deje de contar, va a regresar a su estado normal. Ahí está todavía contando. Ahí ya terminó de contar, pues ya regresó a su estado normal. Entonces, los contactos auxiliares, no importa si es un timer on delay o un timer off delay, se comportan de igual manera, se comportan de la misma forma. El que es tipo relay, pues es instantáneo. Y el que es TT, timer timing, cambia de estado mientras hay conteo. Cuando deja de haber conteo, regresa a su estado normal. Esa es la característica de ese timer en cuanto a los operativos auxiliares. Y el DN, ¿qué es el DN? Pues es el contacto normal temporizado que vamos a estar utilizando de manera regular, ¿verdad? Cuando usemos un TOF o un timer on delay, este es el bit que vamos a usar, el DN. Es el, digamos, es el de uso común. Los otros dos contactos eventualmente los vamos a utilizar para eh, algún ajuste que se desee o que se requiera, algún ajuste o alguna indicación, ¿verdad? Algún indicador. ¿Sabes qué? Ya se activó la bobina. Bueno, una marca que me indique que está activada la bobina del timer. O ya se apagó el timer. Bueno, necesito una marca que me indique que ya se apagó. O necesito una marca que me avise que el timer está contando. Bueno, ahí es donde voy a usar los auxiliares, pero normalmente los de secuencia de control van a ser DN.
es lo más común que vamos a estar utilizando, pero eso no quita de que en un momento dado nos toque hacer ejemplos con ellos, o que a ustedes en algún momento dado en su empresa les toque ver que se están usando esos contactos que son de un timer, pero que no se comportan de la manera natural de los contactos temporizados. Bueno, pues ahorita pues, precisamente lo que estamos haciendo es ver cómo trabajan esas herramientas auxiliares. En el momento que ustedes lo vean en operación, pues sepan de qué se trata. Bien, vamos a continuar visualizando ahora lo siguiente. Vamos a regresar el, el PLC al modo de programación para ver el otro tipo de timer que les mencionaba en las clases anteriores. Vamos a salirnos de línea y vamos a observar ahí en el menú de la programación que aparece un timer con un nombre que dice retentivo timer on delay. Un timer on delay retentivo. Mencionábamos de que es un timer on delay, pero que tiene memoria. Es decir, que si tú lo apagas a medio conteo, si iba en 5 segundos, va a quedar grabado en su memoria de que iba en 5 segundos. Y en el momento que lo vuelves a energizar, retoma el conteo a partir de esa cantidad en la que se había quedado de 5 segundos. Y así de manera sucesiva. Si lo vuelves a energizar y sigue contando, iba en 7 segundos y luego lo apagas, se queda grabado que iba en 7 y continúa a partir de esa cantidad donde se quedó contando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de esa bobina de timer y observar esto que les estoy comentando, cómo es que funciona, cómo es que opera ese timer. Entonces vamos a modificar para visualizar ese timer. Entonces ahí lo vemos, lo que sería el símbolo de ese componente, ¿verdad? Aparece como RTO, eh, retentivo timer on delay. Bueno, que ahí no cabe completamente toda la frase, ¿verdad? Del, para ese timer. Vamos a verlo aquí en la presentación de PowerPoint. Aquí se veía con más claridad. Bueno, ahí estoy todavía con el TOF. Y ahí estamos con el timer retentivo. Entonces aparece como retentive timer on y pues le falta ahí la frase delay. Ahí tenemos ya un número de bobina y un preset. Entonces vamos a observar ahí los contactos que se están utilizando. Pues nuevamente pues vamos a observar que se va a utilizar un contacto tipo relay como auxiliar, un contacto TT también auxiliar, y el contacto temporizado, el normalito, digamos, el que se va a usar regularmente, el contacto DN. Pero además se va a ocupar una operación auxiliar aquí,
una entrada física, aquí marcada con el número 9, donde esa entrada física va a tener la función o la tarea de que va a energizar una bobina que tiene la misma dirección de la bobina del timer que vemos acá arriba, la misma dirección de la bobina, y que aparece con la frase res, ¿sí? Aparece con la frase res esa bobina, con la misma dirección del timer. ¿Para qué sirve esa bobina? Bueno, mencionábamos ahorita de que en este timer, cuando nosotros le quitamos el voltaje a la bobina del timer, el conteo se queda grabado, ¿sí? Entonces, se queda grabado el conteo. Entonces, ese conteo al quedarse grabado, pues va a ocurrir de que cuando llegue al preset y se cumple el preset y el contacto DN realice la tarea de control que se le tiene asignada, en este caso, pues que enciende esa carga eléctrica. Cuando deseamos que suelte la carga, que es decir, que la haga que se apague, si nosotros abrimos el switch del timer, el que alimenta el timer, pues va a ocurrir de que el conteo no va a regresar a ceros. Y como no regresa a ceros, el contacto el contacto de ese timer no va a soltar la opción que tiene, ¿verdad? O sea, si ya llegó al conteo y cerró, como el conteo del timer no se regresa a ceros, el contacto se mantiene cerrado. Entonces necesitamos una operación adicional para poder restablecer el conteo a cero o reiniciar a ceros el conteo del timer, lo que normalmente conocemos con el término de resetear, ¿verdad? Vamos a darle reset al contador o al conteo del timer para que recupere su, su conteo en ceros. Incluso lo podemos manipular antes de que finalice el conteo, es decir, si por alguna razón decimos, bueno, vamos a interrumpir la acción, el conteo del timer se quedó en una determinada cantidad, por ejemplo en 7 segundos, pues ahora lo que haríamos, bueno, vamos a hacer que se reinicie la secuencia de conteo, vamos a borrar el conteo y vamos a reiniciar la secuencia de trabajo. Entonces se puede usar esa instrucción en cualquier momento. Entonces vamos a retomar el ejercicio, el ejemplo que tenemos aquí. Primero, pues vamos a recuperar los contactos, a regresarlos a la condición de normalmente abiertos. Ahí ya tenemos en la condición de normalmente abiertos los tres contactos que usamos en el ejemplo. Y como mencionábamos ahorita, pues se va a requerir de un peldaño adicional para reinicializar en ceros el conteo del timer. Entonces vamos a hacer ese agregado. Entonces nos regresamos al menú principal y ahí tomamos un peldaño nuevo con un contacto de entrada y con la bobina que mencionábamos ahorita, la bobina de
de reset o de restablecer. Le agregamos también al diagrama. Entonces ahí ya tenemos elaborado las componentes adicionales. Vamos de una vez a direccionar la bobina del reset. Entonces ahí estamos ya estableciéndole a la bobina del reset la misma dirección que tiene el timer, ¿verdad? Misma dirección. ¿Para qué? Para que cuando se le dé la señal de resetear, pues sea precisamente la memoria de ese timer el que esté restableciendo a ceros el conteo. Y ahora pues vamos a configurar la entrada que acabamos de agregar. Vamos a usar ahí una dirección de entrada. En este caso pues voy a usar la 1 para regresar ahí el conteo a ceros. Entonces ya tengo configurado el circuito, el programa. Entonces ahora el paso que sigue es mandar cargar el programa. Vamos a mandar cargar el programa. Con los pasos que ya hemos estado mencionando, que son ventanas siempre sucesivas que van a estar así marcándose, ¿verdad? Aquí llevamos donde, como el PLC se quedó en modo de trabajo, en modo run, pues ahí no podemos cargar ningún programa en modo run, tenemos que enviar el procesador al modo de programación para poder hacer la carga, y ahí al momento que dimos esa señal pues ya se carga el programa. Ahí terminó el ciclo de carga y me piden regresar, si quiero regresar al modo run, pues sí, y luego me preguntan si queremos ponernos en línea, pues también. Entonces ya estoy con el PLC en modo run, ya estamos en línea, la escalerita me indica que ya estoy en línea, el momento que está girando, y me voy a ver el programa. Entonces ahí tengo ya el programa y vamos a observar la secuencia de funcionamiento. Entonces ahí lo que voy a hacer es switchar la entrada y ahí vamos a ver que empezó el conteo. Pero si nosotros apagamos el switch de la entrada, el conteo se queda congelado. Iba en 7, ahí se quedó en 7. El momento en que volvamos a cerrar el circuito, continúa a partir de 7, 8, 9, etc. Y si volvemos a apagar, se vuelve a quedar grabado que iba en ese conteo. Ahora vamos a probar ahí el funcionamiento de la entrada 1. A la entrada 1 le voy a cerrar el switch, entra la señal del reset y entonces el conteo se regresa a ceros. Vamos a verlo de nuevo. Ahí está contando. ¿Sí? Ahí detengo el conteo y ahora le doy al reset. Y ahí se regresó a ceros el conteo. Entonces el funcionamiento de este timer es de que cuando tú energizas, empieza a contar. Y en el momento que tú desenergices, el conteo se queda retenido. ¿Sí? Se queda retenido. Y en el momento en de que actives el reset,
Yo le voy a activar el reset ahí. El conteo se regresa a ceros. Bueno, ahora vamos a ver el accionamiento de los contactos. Si observamos los contactos los contactos en el programa, seguimos teniendo el contacto auxiliar tipo relevador, el del bit N, el otro contacto auxiliar TT. Esos dos contactos se siguen comportando exactamente igual, siguen siendo auxiliares. Vamos a ver el contacto EN. El EN es tipo relevador. Se energiza la bobina, y cierra el contacto. ¿Sí? Se energiza la bobina y el contacto de inmediato cierra. Sigue siendo auxiliar, se comporta exactamente igual. ¿Qué pasa con el TT? El TT también es auxiliar, pero no es tipo relay. El de arriba, el EN, es tipo relevador. Se energiza, cambia, se energiza, se regresa instantáneo siempre. ¿Qué pasa con el contacto TT? El contacto TT es un auxiliar que, si lo decimos nuevamente de manera abreviada, va a cambiar de estado mientras hay conteo. Entonces ahí no hay conteo, no cambia. Pero tan pronto hay conteo, cambia. Y cuando deja de contar, por ejemplo, ahí llegó el preset, dejó de contar, cambia. ¿Sí? Mientras hay conteo, cambia de estado. Si no hay conteo, no cambia de estado. Entonces vamos a ver nuevamente. Energizo la bobina, como es un timer on delay, al energizar la bobina empieza el conteo de retardo. Entonces al empezar el conteo de retardo, bueno, ahí estamos viendo de que como llegamos al preset, no hay conteo. ¿Sí? No hay conteo. ¿Por qué no hay conteo? Bueno, porque el timer ya dejó de contar, ya no está contando porque ya alcanzamos el preset. ¿Qué se requiere para que vuelva a haber conteo? Pues borrarle la memoria al timer, reinicializar el conteo a ceros. Entonces vamos a darle ahí al switch 1 para reiniciar a ceros el conteo. Ahí ya regresó el conteo a ceros y ahora sí, al energizar la bobina, el TT me indica que está contando el timer. Ahí le quité el voltaje, regresó a su estado normal porque ya no hay conteo. Entonces mientras hay conteo cambia. Si ya no hay conteo, se regresa a su estado normal. Ahora vamos a ver el contacto DN, el temporizado. Como es un timer on delay, tiene que esperar a que se cumpla el preset para cambiar. Entonces ahí está contando el timer. Y al llegar al preset, ahí está. Ahí llegó al preset, cambió. Si apagamos la bobina del timer, vemos que el contacto temporizado no se regresa a su estado normal. ¿Por qué no se regresa? Porque el conteo está grabado todavía en que llegó al preset, entonces se mantiene esa condición. Entonces, ¿cuándo va a recuperar su estado normal? Cuando ese conteo ya no coincida con el preset, y para eso pues hay que borrarle la memoria al conteo del timer. Entonces aquí le vamos a dar al switch 1 para borrar la memoria, y ahora sí, al borrarle la memoria al acumulado del timer, ahora sí ya regresó a la posición de abierto. Y esta misma secuencia se cumple para cuando usamos contactos normalmente cerrados. Al usar contactos normalmente cerrados, también se cumple esta secuencia que estamos mencionando. Entonces aquí, para modificar, tenemos que ponernos fuera de línea. Y vamos a modificar esos contactos nuevamente.
por contactos cerrados. Ahí estamos ya. Ya se hizo la modificación de los 3 contactos del timer. Y pues otra vez vamos a repetir el ciclo de carga. Pues ahí estamos repitiendo el ciclo de carga, switchando el PLC que se había quedado en modo run, ya regresa a modo de programación, graba el programa y nos pregunta si regresamos al modo run. Pues sí. Si regresamos en línea, también. Ahí estamos ya con el PLC en línea y en modo run, y vamos a verificar el funcionamiento. Entonces cerramos el switch de alimentación del timer, empieza el conteo, el tipo relay cambió de inmediato, analizamos y cambia de inmediato. El timer timing cambia mientras se está contando, entonces ahí está contando, cambia. Y si le quitamos el voltaje, pues deja de contar. Como deja de contar, pues se regresa a su estado normal. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el DN? Pues nunca cambia porque está esperando a que termine el conteo. Ahí ya terminó el conteo y ahora sí ya cambió. El TT se regresa porque ya no hay conteo. Ahora le quitamos el voltaje a la bobina del timer. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre al quitar el voltaje a la bobina del timer? Pues ocurre que el contacto DN no regresó a su estado natural cerrado. ¿Por qué? Porque está grabado el conteo, se quedó grabado en la memoria que estamos en la cantidad de 15. ¿Qué se requiere hacer? Pues darle un switch al reset y entonces se regresa a ceros, y ahora sí el, el contacto temporizado de N regresó a su estado normal cerrado. Vamos a verlo nuevamente ya para concluir esta clase. Nuevamente vamos a activar arriba el switch del timer. El tipo relay cambia de inmediato, el TT cambió porque hay conteo. Ahí le estoy interrumpiendo el voltaje a la bobina del timer. Como se lo estoy interrumpiendo, el tipo relay pues se regresó a su estado normal cerrado. Y el TT también se regresó a su estado normal cerrado porque no hay conteo. Pero tan pronto hay conteo, vuelve a cambiar. Se cambia mientras hay conteo. El DN no ha cambiado porque está esperando el conteo a 15 para poder cambiar y abrir. Ahí ya abrió. Como ya no hay conteo, el TT cerró. Quitamos el voltaje, el tipo relay se regresa a su estado normal, y para que regrese el DN tenemos que restablecer en ceros el conteo del timer. Pues ahí le damos al reset, se restablece a ceros y ahora sí ya regresa el contacto DN a su estado normal. Bien, entonces aquí terminamos con esta sección de repaso de los timers. ¿Por qué repaso? Bueno, porque a algunos, por cuestiones de trabajo, se les había pasado tomar esta clase y no habíamos tenido tiempo eh, de hacer una clase de repasos, y precisamente habíamos quedado con ustedes de que tan pronto hubiera oportunidad, cuando estábamos todavía en clases regulares, íbamos a hacer un repaso de esta sección de los timers, que muchos se la habían perdido. Pues aquí ya pues nos sirvió de repaso para los que ya habían tomado esta sección, pero pues ya habíamos tenido un buen tiempo sin ver este tema.
Entonces aquí pues está la ventaja de que pueden estar viendo el video varias veces y que ya quede claro los conceptos, y para también inclusive para los que lo están viendo por primera vez, pues sepan específicamente de que estuvimos hablando en esas clases acerca de timers. Entonces, esta sección de timers, eh, pues es muy importante porque son herramientas que se usan de manera continua en los programas. Bien, entonces, hasta aquí terminamos la clase por el día de hoy. Mañana continuamos, bueno, perdón, el lunes continuamos. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos más acerca de los timers. Y acerca de la clase de ayer, pues les decía que hoy empecé la clase un poco más temprano porque ayer tuve problemas con la señal del internet. Se me cayó la señal como unas 3 veces y por eso ayer salieron 3 videos de la clase. Y entonces las notas que les pido que hagan acerca de los videos de la clase, pues es de una sola clase que fue la de ayer, aunque está interrumpido el video, ¿verdad? Está interrumpido por cuestiones ahí de la señal, pero es una sola clase la que estamos ahí exponiendo. Entonces aquí terminamos por el día de hoy y continuamos el lunes.